Yo me fui a estudiar a Europa. Hice estudios de, sobre todo, artes gráficas en Londres y en París. Cuando regresé a México, pues empecé a oír muchas cosas de Nueva York y cómo estaba todo muy burbujeante el medio del arte por allá, y me fui mucho en espíritu de aprendizaje más que otra cosa, ¿no? Y llegué alrededor del 82, como mencionó, y fue una época muy interesante durante los 80s, porque fue cuando hubo una reacción al minimalismo y empezó toda una cuestión del neoexpresionismo, tanto en Estados Unidos como en Europa, y que tuvo repercusiones mundiales, ¿verdad? Entonces fue un momento bastante excitante en Nueva York, ¿no? Y fue realmente lo que fue mi escuela, porque en muchos sentidos soy autodidacta. Siempre llama un poco las raíces, por supuesto, ¿no? Y mi intención siempre fue estar yendo y viniendo, ¿no? Tener un poco lo mejor de los dos mundos en la medida de lo posible. Y cuando vine a México encontré un muy buen taller y empecé a trabajar acá. Todo esto coincide en tiempos con una gran pérdida que yo tuve. Yo perdí un hijo y todo eso pues hizo que mi vida, que mi carrera, todo tuviera una explosión y se volvió un caos, ¿no? En ese momento fue que decidí regresar un poco a mis raíces, a retomar mucho la obra desde un punto de vista distinto y a procesar mi duelo, a procesar mi vida, a reinventarme, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión del cuarto negro y el cuarto blanco tiene muchos significados para mí, ¿no? Pero son alegorías de épocas más oscuras en donde estuve como en una especie de visita al desierto, ¿verdad? Reagrupándome, revisando mi carrera, etcétera, ¿no? Pasé de las artes más manuales a cuestiones más conceptuales, ¿no? Y empecé mucho con fotografía. Aquí hay algo de fotografía también. Y ahora estoy haciendo, por ejemplo, las piezas que son el título de la exposición, que es el cuarto negro y el cuarto blanco, son como unas deconstrucciones geométricas precisamente de un cuarto negro y un cuarto blanco, significado con la madera esta clara, ¿no? Como ven, en muchas de estas piezas hay como un pedazo que falta, ¿no? Juego mucho con el espacio negativo, que por un lado les da la perspectiva, digamos, arquitectónica a los cuartos, pero por otro lado también el espacio negativo, la ausencia, es informada por la ausencia de mi hijo. La alegoría del cuarto negro, cuarto blanco es también algo de autorrescate, ¿no? Tiene que ver con la reinvención de mí mismo, el proceso de duelo y el poder aprender a vivir otra vez, ¿no? El cuarto negro, por ejemplo, que realmente el título oficial de este es Deconstrucción Negra, tiene un material, está hecho de un material de nanotecnología. Es un material con el que hacen muebles, gabinetes, etcétera, pero tiene una característica muy importante, que si se raspa o si se maltrata, le pasa uno una plancha con un trapo húmedo y se autocura. Entonces, esta calidad, yo estaba buscando nada más un material negro mate, ¿no?
pero esta calidad de que se autocures, obviamente es algo que tiene que ver muchísimo conmigo, entonces yo ya adopté este material, ¿no? Esta esquina para mí es importantísima, porque esta es una fotografía que hice en Nueva York en el 2012, y como pueden ver, se llama Nueva York Niebla. Juego con los edificios de cabeza, de lado, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa manera de construir las cosas, ¿verdad? Puse esta pieza aquí junto a ella. Como ven, se hablan muy bien, siendo que esta es de bastantes años después, no me acuerdo exactamente de cuándo, y esta se llama 6 cuadrados. Como ven, también tiene el elemento de la ausencia, el espacio negativo, pero en cuanto a la composición del políptico, hay muchísima relación con esto, ¿no? Y entonces esto para mí es un poco como la semilla del trabajo que empecé a hacer, primero con rostros, luego con ciudades, y etcétera, etcétera, de construcciones, ¿verdad? Y prefigura mucho mi manera de construir las imágenes, ¿no? Entonces, el proceso de construcción o de construcción de muchas de mis piezas tienen que ver está muy ilustrado en el diálogo entre estas dos piezas. En esta pieza, que se llama Rosa de Plomo, estoy reutilizando imágenes de mi obra fotográfica, en donde siempre ha habido una serie de composiciones con flores que son como una ofrenda, ¿no?, para mi hijo. Entonces, esto fue parte de lo que empezó cuando yo regresé a México, parte de la reenraizada, digamos, con mis orígenes, todas estas ofrendas florales, ¿verdad? Pero fueron fotografías de flores que yo ponía bajo látex, que comprenden otra serie de obra, ¿no? Y ahora las reciclé pasándolas por procesos digitales, ¿no? Y con el collage de plomo. El plomo siempre para mí ha sido un significado de muerte, por ser el metal más tóxico, más pesado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que siempre existió en mi obra desde antes de la muerte de mi hijo, ¿no? La documentación, digamos, de mi proceso de autorrescate, de duelo, de volver a aprender a vivir, cada vez se vuelve parte de la obra, pero se va metiendo entre varias de las capas de significados que tienen las piezas, ¿no? Porque nunca he querido que sea una documentación específica ni de mi duelo ni de nada. La obra de arte en particular siempre tiene que estar abierta, en general quise decir, tiene que estar abierta a interpretaciones, ¿no? Todos los cambios afectan siempre mi obra. La manera en que yo digiero todos esos cambios puede cambiar, pero siempre hay un común denominador, ¿no? Un común denominador. El común denominador es estar abierto a las influencias, estar abierto a lo que la vida nos da, ¿verdad? Y poder traducirlo de una manera en la obra, de una manera sincera en cuanto a material y en cuanto a contenido, en cuanto a concepto. Yo siento que en Morelos ha habido una especie de resurgimiento del arte contemporáneo que yo no había visto tan fuerte hace tiempo, y me parece extraordinario. Me parece extraordinario. Hay muchos nuevos espacios. He conocido, esta ya es la tercera exposición que pongo en esta galería. Entonces he conocido a gente joven, a mucha gente en general dentro del medio cultural de Morelos, y me parece que hay una situación muy pujante, muy fresca, muy como renovada.
y me encanta.